Bueno, creo que ahora sí se está grabando. Creía que sí. Sí, está todo grabando. Perfecto. Bien, a ver qué me preguntan acá. Me dicen, lo hacen gritar mucho los chicos. Sí, la verdad que, o sea, por suerte, yo les digo, como a la noche quedaron pocos chicos, así que bien. Y además yo soy de hablar mucho. Y bueno, y aparte, creo que, o sea, en su momento, cuando tuve fiebre y dolor de garganta y todo eso, casi casi que me entró en paranoia por todo el tema este de la pandemia, pero bueno, resulta que era una gripe común de inflamación de anginas, nada más, porque vieron que estamos en una época donde hace tanto frío que se puede confundir el coronavirus con tener una angina, anginas inflamadas y todo eso. Yo siempre tengo ese problema, todos los inviernos. Pero bueno, este año es especial porque uno piensa que tiene el coronavirus enseguida, así que bueno, por suerte no, no era coronavirus, pero bueno, imagínense el nivel de paranoia, ¿no? Ese día que tuve la fiebre, ¿sí? Imagínense. Bueno, por eso, si salen o se juntan, no sé, ahora se pueden juntar en los bares y todo eso, siempre abríguense para que después no estén resfriados y piensen que es el virus. Y nos quedamos sin Pablito, claro. Se quedan sin profe directamente, tal cual. Y me dijeron que el hisopado sí, me dicen que es re incómodo, ¿no? Dicen que es re espantoso. Menos mal que no me lo tuve que hacer al final. Así bueno, ya saben, cuídense. Moraleja de la clase de química hoy, cuídense del resfrío común. Bien, a ver, sí. Ah, mira, pobre, claro. Mm, claro, qué feo, claro, claro, qué feo, che, claro. Qué feo no debe ser en medio de toda esta pandemia estar con otras enfermedades. La verdad que sí, qué feo. Entonces, bueno, toda la solidaridad con los médicos y los enfermos y, bueno, los que están internados y demás. Son épocas duras. Así que, bueno, esperemos que pasen pronto. Yo tengo confianza de que sí. Bien, entonces, vamos a recordar un poquito todo lo que estuvimos viendo. Nosotros comenzamos con la parte de enlaces. Cuando nosotros decíamos enlaces, la palabra propiamente dicha, enlaces, estamos haciendo referencia a las uniones entre quienes, entre átomos. Bien, nosotros podíamos ver después, según el tipo de enlace, si se formaba una molécula o si se formaba alguna estructura reticular o alguna estructura cristalina, si ese enlace era iónico. Cuando se formaba, por ejemplo, una molécula y esa molécula luego se asociaba con otra molécula, hablábamos de las fuerzas intermoleculares. Nosotros habíamos hecho la semana pasada un buen resumen de lo que eran todos los tipos de fuerzas intermoleculares. Nosotros, bueno, a ver, las que podamos repasar simplemente, si nosotros tenemos la interacción entre un sólido iónico y otro sólido iónico, obviamente la interacción será del tipo ión-ión. Bien, a su vez, cada ión puede participar o puede unirse a otra molécula, pero que no sea un sólido iónico, sino que simplemente se trate de una molécula polar. En ese caso será la interacción ión-dipolo. ¿Qué pasa cuando un ión, por ejemplo, interactúa con una molécula apolar? ¿Qué efecto tiene la presencia del sólido iónico frente a una molécula apolar? ¿Cuál es el efecto que tiene? Muy bien, produce una polarización instantánea, exactamente, momentánea, es simplemente un pequeño recómodo que dura re poco, pero eso se dice que es un momento dipolar inducido. ¿Cuáles suelen ser las moléculas apolares por excelencia? Las moléculas apolares por excelencia. ¿Cuáles suelen ser? Siempre eso soy yo, que se van a acordar muy bien, Joaquín, en química orgánica. Todos los compuestos carbonados de este tipo, hidrocarburos, lineales o no lineales de este tipo, son moléculas apolares. A no confundirse, chicos, cuando tengan, por ejemplo, un alcohol, un metanol, un etanol, que ahí ya tienen el grupo OH, y ahí ya cambia completamente la interacción molecular. Entonces recuerden, moléculas apolares por excelencia, los hidrocarburos que ustedes han visto en el secundario, metano, etano, pentano, butano, propano y demás. ¿Qué más habíamos visto de los tipos de interacciones? ¿Qué pasa cuando yo tengo ahora moléculas polares? ¿Cuál sería, por ejemplo, una molécula polar? Un ejemplo que a ustedes se les ocurra de una molécula polar. El agua, muy bien. El agua es una molécula polar, exacto. ¿Qué pasa cuando el agua interactúe con otra molécula de agua?
Ambas son moléculas polares, sí, pero a su vez el agua, siendo una molécula polar, tiene la particularidad de que tiene oxígenos enlazados a hidrógenos. Esas moléculas forman, no importa, Matías, está perfecto, pero eso lo estamos repasando, no te hagas problema. Esas moléculas que son polares y a su vez tienen un átomo de oxígeno, nitrógeno flúor, enlazado a un átomo de hidrógeno, van a formar los llamados puentes de hidrógeno, que son interacciones muy fuertes. Ahora, si simplemente se trata de moléculas polares, y bueno, una molécula polar podrá interactuar con otra molécula polar a partir de interacciones dipolo-dipolo. Como son moléculas polares los dos, se dice que es una interacción dipolo-dipolo permanente. Ahora bien, una molécula polar también puede interactuar con una molécula polar. Un ácido clorhídrico también puede estar frente a un metano, por ejemplo. Como ahí tengo una molécula polar y una molécula polar, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con la molécula de metano cuando tenga cerca una molécula de ácido clorhídrico? ¿Qué puede pasar en ese caso? El metano también va a sufrir exactamente una polarización instantánea. Y ese tipo de interacción, ¿cómo se llama? Dipolo-dipolo inducido. Estamos con este cuadro para que cuando lo tengan que estudiar, creo que es bastante claro. Brandon, eso se trata de un sólido, sí, es polar, exactamente Brandon, y se trata de un sólido que ya vamos a ver ahora enseguidita, cuando comenzamos a ver líquidos y sólidos, qué tipo de sólido es el P4 oxígeno 10. ¿Bien? Fósforo 4 oxígeno 10. Así que eso ya lo vamos a ver enseguida cuando lo estudiemos. Me pregunta Matías, si son dos moléculas, sí, y una tiene nitrógeno, oxígeno. Claro, una tiene nitrógeno, oxígeno, flúor, pero la otra no. Claro, exactamente. Muy bien, Matías. Si vos tenés una molécula que puede formar puente de hidrógeno, bueno, podrá formar puente de hidrógeno con otra molécula exactamente igual. Ahora, si vos tenés esa molécula que vos me decís que tiene oxígeno, nitrógeno y flúor, y la otra no, entonces no pueden interactuar a partir de puente de hidrógeno y simplemente tendrá que ser una interacción dipolo-dipolo. Si yo tengo agua, podrá ser con agua. Por ejemplo, agua metano, exactamente. Eso será un dipolo, dipolo inducido. Si vos tenés agua y metano, será dipolo, dipolo inducido. ¿Quién ocasiona, por ejemplo, en este ejemplo que dice Matías, que el metano, sabemos que el metano es apolar? ¿Quién va a ocasionar esa polarización instantánea del metano? Ya sabemos que va a ser el agua, exactamente. ¿Y en dónde se concentra la densidad de carga negativa en el agua? ¿Dónde les parece que se concentra? Muy bien, perfecto. Es la densidad de carga. Perfecto. Esa presencia va a ocasionar que, bueno, en el metano hace una pequeña polarización. Bueno, ¿cuáles eran las interacciones más débiles? Las interacciones más débiles de todas. Las relacionadas a las fuerzas de dispersión, London, Van der Waals. Bien, esas son las más débiles de todas. Después obviamente vamos a tener las dipolo-dipolo inducido. Y si yo siempre que tenga, o sea, siempre recuerden, siempre que tengan una molécula polar presente, esa interacción siempre va a ser mayor a cuando no tengan ninguna molécula polar. Por ejemplo, acá tenemos un dipolo-dipolo permanente, lo cual daría lugar a que uno pensara que se trata de dos moléculas polares, y acá tienen, por ejemplo, un dipolo-dipolo inducido, lo cual daría que ustedes pensaran que tienen una molécula polar y una molécula polar. Siempre que haya más moléculas polares que apolares, la interacción va a ser mayor. ¿Estamos? Si yo tuviera, por ejemplo, acá en esta cadena, ion-ion, ion-dipolo, ion-dipolo inducido, la que tiene la presencia de la molécula polar será la interacción más débil. Obviamente la que tenga la interacción entre los dos iones, entonces esa va a ser la interacción más fuerte. En los iones, recuerden que no hablamos de densidad de carga, densidad electrónica. ¿De qué hablamos en los iones? Hablamos de densidad electrónica, hablamos de la carga neta que tiene el catión, muy bien, y de la carga neta que tiene el anión. Exactamente, muy bien, chicos. Y bueno, nos habían quedado pendientes un par de ejercicios que bueno, antes vamos a repasar un poquito esto. Si ustedes tuvieran que evaluar la interacción que existe entre moléculas apolares, si tuvieran que comparar un metano con un pentano, si bien ya saben que las dos son apolares, las dos presentan fuerzas de dispersión, ¿en dónde dirían que es mayor la magnitud de esa fuerza de dispersión? ¿En el metano o en el pentano? El pentano tiene 5 átomos de carbono. La que tenga la mayor masa, exactamente. Muy bien, porque es más posible, más factible la polarización. Muy bien. Entonces siempre, acá tienen todos los tips.
o son fuerzas de dispersión, lo primero que hacen es evaluar la masa molar, recuerden, a mí me gusta decirle masa molar, pero eso es distinto, la superficie de contacto, ¿bien? Las ramificaciones de la molécula. Recuerden que siempre los hidrocarburos lineales presentan fuerzas intermoleculares más intensas que los hidrocarburos que se encuentran ramificados. ¿Cómo hago para verificarlo, para salir de la duda? Comparando con las propiedades físicas. Como pasa, por ejemplo, en este sería un hexano y este sería un isohexano. Entonces, vean cómo el hidrocarburo lineal tiene mayor punto de ebullición que el que se encuentra ramificado, porque aumenta la superficie de contacto, ¿ya? Acá Tomás me pregunta, la polarización que ejerce la molécula polar sobre las polares completas por un tiempo específico. Es momentánea y es instantánea. Y es por un tiempo específico, Tomás. ¿Estamos? Si fuera eh, permanente esa polarización, la molécula no sería apolar. Porque si fuera permanente esa polarización, quiere decir que la molécula se convertiría en una molécula polar porque siempre estaría presente el momento dipolar. Se tratan de moléculas apolares que sufren una pequeña polarización, pero dura muy poco, porque es una polarización inducida, no es inherente a la molécula, provocada por la presencia de otra especie. Por eso es momentánea y es instantánea también. ¿Vamos? Que tengan presente ese concepto. Bueno, y acá, por ejemplo, habíamos visto también la clase pasada que cuando teníamos interacciones entre un ion, por ejemplo, y una molécula, evaluábamos, que esto también lo vamos a ver ahora, evaluábamos la carga del catión, la carga del anión. Cuanto mayor es la carga, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá, ¿qué pasa cuanto mayor es la carga del catión? Muy bien, mayor es la atracción que puede haber, obviamente, entre el ion y la molécula apolar o polar, en este caso con la molécula apolar. ¿Quién producirá la mayor polarización de un etano, por ejemplo? ¿Quién producirá la mayor polarización de un etano? ¿Un catión calcio o un catión potasio? El calcio, muy bien, porque el calcio tiene una carga neta de +2. Muy bien, y el potasio tiene una carga neta de +1. Entonces, el calcio, el catión calcio, producirá efectos de polarización mayores en el etano, que es el hidrocarburo con dos carbonos. Bien, bueno, y acá, bueno, lo mismo que estuvimos charlando con las fuerzas de dispersión. Yo tengo que comparar entre moléculas polares o una polar con una no polar. Siempre me tengo que fijar en la masa, lo primero que tienen que hacer. Y con los puentes hidrógenos, ¿en qué me tenía que fijar? Con los puentes hidrógenos. ¿Qué podíamos hacer? Si tiene la misma carga, Brandon, hay que evaluar el radio atómico. Hay que evaluar el radio atómico para ver la fuerza reticular de ese sólido iónico. La masa, por lo tanto. ¿Qué pasaba con los puentes hidrógenos? ¿Cómo evaluaba? Supongamos son dos moléculas que pueden formar puente hidrógeno. ¿Cuál de esas dos moléculas tendrá interacciones de puente de hidrógeno más intensas? ¿Cómo hacíamos para ver eso? Muy bien, aquella molécula que pueda formar mayor cantidad de enlaces será la molécula que presente las interacciones más fuertes. En este caso habíamos comparado al agua con el peróxido de hidrógeno. Si ustedes se fijan en el caso del agua, puede formar puentes hidrógenos, por supuesto, con otras moléculas de agua, pero si ustedes lo comparan, por ejemplo, con un peróxido de hidrógeno, fíjense que hay mayores posibilidades de que se formen esos enlaces. Va a haber mayor cantidad de enlaces que se puedan formar. Y a su vez la masa, obviamente, también es mayor. ¿Lo pueden ver eso? Comparen las propiedades. ¿Bien? ¿Todo bien con eso? ¿Con el puente hidrógeno? ¿Quién está hablando? Creo que Pedro. Bien, la clase pasada también había quedado pendiente este ejercicio, que es lo que vamos a resolver ahora, porque los otros ejercicios sí los habíamos llegado a resolver. Pero bueno, quiero que veamos este ejercicio. Mateo me dice, a mayor longitud de la cadena carbonada es más fácil. Exactamente, Mateo. Esa es la justificación. Cuanto mayor sea la cadena carbonada, vas a tener ¿qué cosa? Mayor cantidad de átomos, mayor cantidad de electrones, una nube electrónica más amplia, capaz de generarle o poder generarle un dipolo inducido. Por eso, siempre que la cadena sea mayor,
más posibilidades de poder generarle el dipolo inducido, la mayor posibilidad de polarizarlo. Vamos a ver ahora con estas moléculas qué tipo de fuerzas intermoleculares tendrían y a su vez ver el punto de ebullición que tiene cada una y ver si es lógico con la fuerza intermolecular que nosotros estamos asignando. Empecemos con el agua. ¿Qué me dirían ustedes del agua? Es una molécula polar, creo que estamos todos de acuerdo. ¿Y qué interacciones presenta el agua? Si se enlazara con otra molécula de agua, es muy factible que lo haga a partir de puentes de hidrógeno. Ácido clorhídrico. ¿Cómo es el ácido clorhídrico? Es una molécula polar, simplemente. ¿Por qué no puede formar puente de hidrógeno si tiene un hidrógeno, este ácido clorhídrico? ¿Por qué no puede formar el puente de hidrógeno? Muy bien, perfecto, porque ese hidrógeno se encuentra unido a un átomo de cloro. Por lo tanto, si no es puente de hidrógeno, tendrá que ser dipolo-dipolo. El helio. ¿Qué pasa con las especies que son monoatómicas y que a su vez son gases? Recuerden que los gases, ¿cómo son las fuerzas de interacción? ¿Cómo están las partículas en los gases? Exactamente, están muy bien. Las especies monoatómicas, que son gaseosas, presentan fuerzas de dispersión. ¿Estamos? Bromuro de cesio. Bromuro de cesio, si hacen la verificación a partir de la electronegatividad, de la naturaleza de las especies en la tabla, se van a dar cuenta que se trata de una especie iónica. Entonces, si este bromuro de cesio se enlazara o se uniera, mejor dicho, a otro bromuro de cesio, tendría interacciones ion-ion. Y por último, el metano, que es la molécula apolar, también fuerzas de dispersión. Si ustedes tuvieran que comparar entre el metano y el helio, ambos saben que tienen fuerzas de dispersión. ¿Cuál dirían, sin embargo, que presentará fuerzas de dispersión de mayor intensidad? ¿El helio o el metano? Muy bien, ¿cómo lo justificarían? Perfecto, porque es el que tiene la mayor masa. Perfecto, exactamente. Entonces, bueno, empecemos a comparar el punto de ebullición de cada uno en función de sus fuerzas intermoleculares. Pero así a grandes rasgos, ¿cuál me dirían ustedes? ¿Cuál les parece a ustedes que puede llegar a tener el mayor punto para generar el cambio de estado? De todos los que están acá. Muy bien, el bromuro de cesio. Perfecto. Verifiquemos. Sí, bromuro de cesio. Fíjense, un punto de ebullición de 1300 grados Celsius. ¿Estamos? Se ve claro cómo el tipo de interacción, que es de ion-ion, impacta directamente en la propiedad física. ¿Quién tenemos al último? El que tiene el menor punto de ebullición. Sabemos que van a ser los dos de dispersión, el helio o el metano. Y ya habíamos acordado que entre el helio y el metano presenta fuerzas intermoleculares de mayor intensidad porque tiene mayor masa. Por lo tanto, el helio, fíjense, es el que tiene el menor punto de ebullición. De hecho, el helio a temperatura existe como un gas. Fíjense, menos 268,9 grados Celsius. Después le sigue el metano. Y después nos queda desempatar entre el ácido clorhídrico y el agua. Tienen que elegir entre un dipolo-dipolo y un puente de hidrógeno. ¿Quién será mayor para ustedes? ¿El dipolo-dipolo o el puente de hidrógeno? ¿Quién tendrá mayores interacciones? El puente de hidrógeno, exactamente. De hecho, fíjense cómo el cambio, ¿no? Fíjense que ácido clorhídrico, menos 85 grados Celsius, y el agua, obviamente, esa conocemos todos, 100 grados Celsius. Entonces, en ese ejercicio, que creo que es uno de los que tenían señalados para hacer, pueden ver claramente cómo el tipo de interacción molecular impacta directamente en la propiedad física y en cómo pueden hacer esa comparación. Es lo único. Este no recuerdo si lo habíamos llegado a hacer, pero no me acuerdo. ¿Hicimos esta la clase pasada? No me acuerdo. El ejercicio 18. No lo habíamos hecho. Bien. Entonces veamos qué tenemos acá. Tenemos un cloroflúor y luego tenemos una molécula de flúor. Ya saben, si tienen una molécula gaseosa, como flúor 2, cloro 2, por ejemplo, una molécula gaseosa apolar, ¿qué tipos de fuerzas va a presentar? Siempre, cloro 2, flúor 2, fuerzas de dispersión, London, perfecto, muy bien. Y luego tienen un cloroflúor. El cloroflúor, ¿por qué me dirían ustedes que es una molécula polar? ¿Cómo haría para decirme que se trata, para justificar eso? Es una molécula polar.
Muy bien, perfecto. Porque ya los átomos tienen electronegatividad distinta entre sí. Exactamente, muy bien. Entonces salta a la vista que si yo tengo una molécula polar, tendrá interacciones dipolo-dipolo, el flúor 2 tendrá interacciones de dispersión. Fíjense la diferencia también que existe en el punto de ebullición. Y el último ejercicio sí lo habíamos hecho, que era simplemente poder distinguir cuál molécula es capaz de formar interacciones de puente de hidrógeno. Y de todas las presentes, la única que lo podía hacer era este compuesto orgánico que tiene carbono y tiene nitrógeno. ¿Bien? Simplemente ¿por qué? Por la presencia del nitrógeno y por la presencia del nitrógeno enlazado a un átomo de hidrógeno. ¿Por qué acá el oxígeno no puede formar puente de hidrógeno? ¿Por qué el oxígeno no puede formar puente de hidrógeno en ese éter? Muy bien, porque está enlazado a átomos de carbono y no está enlazado a hidrógenos. Exactamente, por eso no lo puede formar. Y el bromuro de hidrógeno, porque bueno, no está en la presencia ni del oxígeno, ni del nitrógeno, ni del flúor. Por eso simplemente. Estamos chicos con enlaces y fuerzas intermoleculares. ¿Cómo anduvieron el fin de semana? Con enlaces y fuerzas intermoleculares. ¿Vieron las filminas? Porque es el tema más complicadito del primer parcial. Ahora ya van a ver que líquidos y sólidos no es complicado, más de lo mismo. ¿Cómo anduvieron con, sobre todo con enlaces? Con las geometrías, electrónica, molecular. Espero que, por lo menos bien hasta ahora, perfecto. Porque no he recibido dudas en el mail, lo cual me resulta raro, pero bueno, quiere decir que o se entiende bien o no se entiende. Entonces, bueno, espero que lo estén haciendo, que lo estén haciendo y que vayan preguntando, porque sí me sorprendió no recibir consultas. Mail. Santiago, no importa. Lo importante es que puedan seguir estudiando y puedan seguir avanzando. Lo importante es que se sienten con los ejercicios. Y como les decía en álgebra, no hace falta que hagan 30 moléculas, ni hagan 30 ejercicios. Hagan 5 7 ejercicios mientras ustedes los vayan entendiendo bien, es suficiente. Y nada más. Tipos de enlaces, me cuesta un poco. Bueno, fíjate, es para repasar la parte de las filminas, cómo hacíamos para distinguir entre un enlace y otro enlace, con la electronegatividad, con el triangulito. ¿Qué pasaba si yo hacía la electronegatividad, hacía el triangulito, veía la naturaleza de las sustancias en la tabla y lo mismo seguía teniendo dudas? ¿Qué era lo que tenía que hacer como ingeniero en ese caso? Cuando tengo dudas con la sustancia, con todas las reglas que tengo. Muy bien, nos vamos directamente a la bibliografía y busco las propiedades físicas. Y eso es a mí lo que me va a permitir desempatar entre una cuestión y la otra cuestión. Exactamente. ¿Por qué acudimos siempre a las propiedades físicas? Las propiedades físicas recuerden que todas, la mayor parte ha sido determinada a partir de datos experimentales. Está el ensayo de punto de fusión, por ejemplo, es decir, que es algo que se ensayó, se probó en el laboratorio. La conductividad también es algo que se ensaya y se prueba en el laboratorio. Por eso yo sé que las propiedades físicas nunca van a fallar. Ahora, las reglas, todas las reglas que puedan llegar a existir, todos los criterios que puedan llegar a existir, como el triangulito de Ketelar, el criterio de 2 o de 1,5, todos esos criterios lamentablemente tienen excepciones, porque como bien lo estamos diciendo, son criterios y son convenciones. No es algo que yo probé experimentalmente. En cambio, la propiedad física sí es algo que surge de la práctica experimental. Por eso es la que nunca falla y es la que siempre, recuerden, les va a permitir a ustedes poder decir qué enlace tienen. Ya vamos a ver ahora qué tipo de sólido muchas veces también puedo llegar a tener averiguando a partir de las propiedades físicas. Como sabrán, las fuerzas intermoleculares son importantes de estudiar porque básicamente lo que van a regir es el estado de agregación que tendrá esta especie o ese compuesto. A ver, ¿cuáles eran las especies que dijimos que a temperatura ambiente se encuentran en estado sólido? ¿Cuáles eran esas especies? Las especies iónicas, exactamente. ¿Cuáles eran las especies que por lo general presentan fuerzas de dispersión, dada la intensidad tan débil de esas fuerzas? ¿Cuáles eran de todos los que están acá? Las gaseosas, exactamente. Y en el estado líquido, bueno, ahí tenemos para debatir un poquito, porque en el estado líquido podemos tener varias interacciones moleculares. Pero ustedes ya saben que si están en este extremo o están en este otro extremo, es fácil. Si yo tengo sólido en temperatura ambiente, y bueno, ¿qué tipo de interacción molecular puedo tener acá? Que está mal, fíjense que siempre estamos encontrando excepciones. En realidad está mal dicho fuerza intermolecular si estoy diciendo interacción ion-ion. ¿Se dan cuenta por qué? Y fíjense que eso es algo que está aceptado también.
Pero se dan cuenta que para mí, a mí me hace ruido decir fuerza intermolecular, ion-ion. ¿Por qué será eso? Porque en realidad, si yo tengo una interacción ion-ion, estoy hablando de la interacción de un sólido iónico con otro sólido iónico. Y nosotros habíamos dicho que los sólidos iónicos no eran moléculas. Entonces, fíjense, exactamente, son atracciones electrostáticas. Entonces, fíjense que siempre, así como habíamos dicho en su momento de los electrones libres, habíamos dicho en su momento del peso molecular, ahora lo mismo se lo estoy diciendo con las fuerzas intermoleculares. Siempre existen términos o convenciones en química que, bueno, son medio como para discutir. Pero bueno, por eso yo siempre se los voy comentando. Bien, ¿qué vamos a ver de los líquidos? Nosotros nos vamos a enfocar ahora en los líquidos. ¿Por qué? Porque son los que pueden presentar una gran variedad de fuerzas intermoleculares. Obviamente, ¿cómo será el tipo de interacción o movimiento permitido que tienen las moléculas de un líquido? Y bueno, son entre un punto intermedio entre los sólidos y los gaseosos. Obviamente, en el gaseoso tiene una amplia libertad de movimiento y en cambio en el sólido ese movimiento está tan compactado que las especies ocupan posiciones fijas en una red. En el líquido tienen un poco más de libertad para moverse. ¿Estamos? Esa es la principal eh, característica del estado líquido. ¿Cuáles son las propiedades que a nosotros nos van a interesar de los líquidos? Obviamente, así como con los sólidos y los gases, en los líquidos también existen propiedades particulares que nosotros tenemos que saber. Una de ellas es la presión de vapor. Ustedes me dirán, ¿qué será la presión de vapor? Entonces, bueno, analicemos qué pasa si yo tengo un líquido, por ejemplo, en un recipiente, en un estado inicial, y yo le comienzo a entregar calor. Si yo a un recipiente con líquido le comienzo a entregar calor, ¿qué voy a estar tratando de inducirle a ese líquido? ¿Qué les parece? Voy a estar tratando de inducir, o sea, obviamente primero le estoy aplicando energía. Estoy aplicando una energía térmica, que es la fuente de calor. Pero ¿qué estoy tratando de hacer si yo a un líquido le aplico calor? ¿Qué estoy tratando de hacer? Muy bien. Estoy tratando de provocarle un cambio de estado. Estoy tratando de que ese líquido se convierta en gas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy aplicando energía térmica, estoy tratando de vencer las interacciones moleculares para que desde el líquido pase al estado gaseoso. Siempre que yo provoque un cambio físico, porque es un cambio físico, un cambio de estado, voy a tener que poder vencer las fuerzas intermoleculares. Obviamente eso va a depender entonces del tipo de líquido. Habrá líquidos que van a necesitar más energía y habrá líquidos que necesitarán menos energía. En ese proceso, desde que el líquido termina finalmente alcanzando un equilibrio dinámico con el gas presente, existe este concepto de presión de vapor. ¿Qué será la presión de vapor? Como su nombre lo está indicando, la presión de vapor es la presión que las moléculas gaseosas ejercen sobre las capas de líquido en este proceso de pasar del líquido a vapor. ¿Estamos? Vamos a repetir el concepto. Presión de vapor es la presión que ejercen las moléculas gaseosas sobre la superficie del líquido en este proceso de pasar del líquido a vapor. ¿Estamos? ¿Cuándo tendré mayor presión de vapor? Y bueno, yo voy a tener mayor presión de vapor, es decir, mayor presión sobre mi capa de líquido, cuanto más moléculas de vapor estén presentes. ¿Lo pueden ver eso? Si yo tengo pocas moléculas de gas en el medio, la presión de vapor obviamente va a ser baja. Ahora, si hay muchas moléculas de gas presentes, ¿cómo va a ser la presión de vapor sobre el líquido? ¿Qué les parece a ustedes? Mayor, muy bien. Cuanto mayor cantidad de moléculas gaseosas yo tenga presentes, mayor será la presión que esas moléculas van a ejercer, obviamente, sobre mi líquido. ¿Y de qué dependerá que yo tenga acá muchas moléculas gaseosas o pocas moléculas gaseosas? ¿De qué dependerá eso? Supongamos que a todos yo les entrego la misma energía. Supongamos que yo tengo tres líquidos y a los tres yo les entrego la misma energía, ¿bien? La misma fuente de calor. ¿De qué dependerá de que, por ejemplo, en un líquido yo acá tenga muchas moléculas y para otro líquido yo tenga pocas moléculas? Muy bien, va a depender de las fuerzas intermoleculares que tenga el líquido, exactamente, de la intensidad que tenga esas fuerzas, de que tengan esas fuerzas intermoleculares. Si yo tengo un líquido que presenta, no sé, fuerzas intermoleculares débiles o de baja intensidad, no bien yo someta la fuente de calor a ese líquido,
¿Qué va a pasar con ese líquido si tiene interacciones débiles? Yo le coloco una fuente de calor. ¿Qué va a pasar con ese líquido? Enseguida va a haber moléculas que van a empezar a escapar de la superficie y van a empezar a pasar a la fase gaseosa, a la fase gaseosa. Voy a tener muchas moléculas de gas sobre ese líquido. ¿Qué pasa si ahora yo tengo un líquido que presenta fuerzas intermoleculares bastante intensas, de una intensidad considerable? Cuando yo someta a la fuente de calor, bueno, me va a costar que las moléculas escapen desde el líquido y pasen a la fase gaseosa. ¿Estamos? En esos casos, cuando las fuerzas intermoleculares sean intensas, va a haber menos moléculas gaseosas presentes. Si hay menos moléculas gaseosas presentes, ¿qué podemos llegar a decir? ¿Cómo va a ser la presión de vapor de ese líquido? Va a ser menor, exactamente. Entonces, recuerden bien, cuanto mayor sean las fuerzas intermoleculares, cuanto mayor sea la intensidad de las fuerzas intermoleculares, menor va a ser la presión de vapor de ese líquido. ¿Estamos? ¿Está claro? Anótenlo si quieren. Es la única propiedad de los líquidos que varía inversamente proporcional a las fuerzas intermoleculares. Es la única, por eso está resaltada y marcada por aparte. Es la única propiedad que varía al revés de la magnitud de las fuerzas intermoleculares. Supongamos acá que tuviéramos que evaluar entre la presión de vapor del agua y la presión de vapor de la gasolina. En donde la molécula de agua es polar, eso sabemos, y la gasolina, por ejemplo, es apolar. ¿Qué tipo de interacciones puede presentar en este recipiente la molécula de agua contra molécula de agua? ¿Cuáles son? Muy bien. Una molécula de agua contra molécula de agua presentará interacciones de puente de hidrógeno. Perfecto. Si yo tengo un recipiente con gasolina, ¿qué interacciones van a tener las moléculas entre ellas? De dispersión. Perfecto. Bueno, ustedes llegan a ese lugar, tienen que hacer un experimento y someten ambos recipientes a una fuente de calor. Supongamos arriba de un mechero de Bunsen en el laboratorio. ¿Sobre qué recipiente ustedes empezarán a ver, transcurrido el mismo tiempo, la mayor cantidad de moléculas que ya escaparon a la fase gaseosa? ¿Sobre cuál de los dos? Sobre el recipiente que contiene la gasolina, exactamente. ¿Y por qué es eso? Porque con la energía que ustedes les suministraron, les costó menos generar ese escape de moléculas del líquido al gas, precisamente porque la gasolina presenta fuerzas de dispersión cuya intensidad es menor a la interacción que presenta una molécula de agua con otra molécula de agua. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál de los dos líquidos presentará la menor presión de vapor? ¿El agua o la gasolina? La menor presión de vapor. Muy bien, el agua va a presentar la menor presión de vapor si lo comparamos con la presión de vapor de la gasolina. Exactamente. ¿Qué otras cositas más vamos a considerar? Bueno, eso ya lo vamos a ver después, pero bueno, estamos entonces con la presión de vapor porque es por lo general es lo que más les cuesta ver. De todas las propiedades de los líquidos que hay, la que más les cuesta ver es la presión de vapor. Recuerden simplemente que tienen que ver simplemente la fuerza intermolecular presente y nada más. Acá hay otro ejercicio, bueno, ya se corta enseguida, pero acá hay otro ejercicio que está en la guía, que tienen para comparar entre tres moléculas, ver las fuerzas intermoleculares y tratar de predecir la temperatura de ebullición, el punto de ebullición y la presión de vapor. Empecemos con el agua, ya sabemos. El agua, interacciones de punto de hidrógeno, creo que estamos todos de acuerdo. Bien, acá tienen un éter. El éter creo que lo habíamos trabajado también en la anterior filmina. No es puente de hidrógeno, porque el oxígeno está enlazado a los carbonos. Sin embargo, el éter, ¿qué va a hacer? Este dimetiléter. ¿Qué tipo de interacciones puede presentar? Dipolo-dipolo. ¿Será una molécula polar? Este dimetiléter, ¿será una molécula polar? Sí, muy bien, es una molécula polar, por eso presenta interacciones dipolo-dipolo. Y por último, acá tenemos, bueno, esto se cortó, ya seguimos.
Bueno, acá tenemos para comparar entre la molécula de agua, una molécula de éter. Este compuesto será una molécula de un hidrocarburo lineal. ¿Qué les parece? Si lo ven así, supongamos en un ejercicio. Me dice Ulises, hay una gran diferencia de fuerza intermolecular entre un dipolo. Exactamente, Ulises, hay una gran diferencia porque no tenés un dipolo inducido. Quiere decir que estás haciendo interactuar una molécula polar con una molécula apolar. La molécula polar es la que tendrá el dipolo inducido. Y luego, si vos tenés dipolo permanente, se trata de la interacción entre dos moléculas polares. Siempre que vos tengas moléculas polares interactuando entre sí, la interacción esa va a ser mucho más fuerte que la que puedas llegar a haber entre una molécula polar y una molécula apolar. Por eso siempre la interacción dipolo-dipolo permanente siempre va a ser mayor que la de dipolo-dipolo inducido. Hay una gran diferencia y si comparáramos las propiedades físicas de un compuesto que presente ese tipo de interacciones, van a ver que hay gran diferencia. Hay gran diferencia precisamente porque cambia mucho el tener una molécula polar a tener una molécula polar. Y acá lo que les había preguntado es muy bien que ustedes tienen que darse cuenta la presencia del grupo oxidrilo. Esa presencia de ese grupo oxidrilo que lo hemos visto nosotros cuando veíamos nomenclatura en los compuestos orgánicos da lugar a la formación de alcoholes. Y la formación o la presencia de un grupo oxidrilo para un alcohol va a dar cuenta de la presencia de qué tipo de interacción. ¿Será, eh, será de dispersión? ¿Qué les parece? Puente de hidrógeno, exactamente. Son interacciones de puente de hidrógeno. Y bueno, y acá tienen una excepción a todo lo que es la regla. No sé qué están diciendo en el chat. Me dicen que por qué pusiste butano. El butano está acá porque tenemos que trabajar después. Y acá Joaquín dice, no, porque no es apolar. Perfecto, bueno. Exactamente, el etanol se trata de una molécula polar. El éter, el dimetil éter, también es una molécula polar. Y el agua también es una molécula polar. ¿Qué va a cambiar entre una molécula y la otra? La fuerza intermolecular que presenta. Y acá tenemos el benceno. El famoso benceno que ustedes también, como les digo, se van a cansar de trabajarlo el año que viene. ¿Cuál es la particularidad que presentan estos compuestos orgánicos que son aromáticos y que presentan una gran diferencia respecto a estos otros compuestos que están acá? Fíjense que si ustedes buscaran la fórmula molecular del benceno, ¿alguien sabe cuál es la fórmula molecular del benceno? Se trata de C6H6, exactamente. Son 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, pero no están dispuestos en una cadena lineal, en una cadena ramificada. Son compuestos aromáticos, fíjense que se caracterizan por este anillo, es el famoso anillo bencénico. ¿Ustedes qué hubieran esperado si vieran, supongamos, un hidrocarburo que dijera C6H6, pero supongamos que ustedes lo vieran, se confundieran y pensaran que se trata de un hidrocarburo que tiene una forma lineal? ¿Qué dirían ustedes? Este hidrocarburo que tiene esa forma lineal presenta fuerzas de dispersión, ¿cierto? Si dijeran que presenta fuerzas de dispersión, esperarían que tuviera una temperatura de ebullición considerablemente menor a otros compuestos. ¿Están de acuerdo? Bien. Sin embargo, ahora vamos a ver que yendo a las propiedades físicas y comparando con los otros compuestos, existen algunas particularidades. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Si tuviéramos que analizar entre un puente hidrógeno del agua, un dipolo-dipolo del dimetiléter, luego tenemos que analizar con un puente hidrógeno de este etanol, de las, de las tres que están acá presentes. ¿Cuál dirían que es la más débil de las tres que están acá presentes? ¿Cuál dirían ustedes que es la más débil? Muy bien, el dimetiléter, perfecto. El dimetiléter, como es una interacción dipolo-dipolo, presentaría un punto de ebullición menor al de los otros. Y la propiedad física en la bibliografía me lo corrobora. El punto de ebullición del dimetiléter, si se fijan, es de 34,6 grados Celsius. Entonces, bueno, está perfecto. Luego acá tengo para comparar entre puente de hidrógeno del agua y luego tengo para comparar con un puente de hidrógeno para un
Etanol. ¿Cuál dirían ustedes que es mayor de ese puente de hidrógeno? ¿El del agua o el del etanol? ¿Y por qué? Muy bien, ¿por qué el del agua? Supongamos que no conocen la temperatura, ¿no? Después obviamente nosotros vamos y verificamos. Pero ¿por qué ustedes, si tuvieran que elegir acá, eligen el del agua y no este? Dice Joaquín, el agua porque tiene mayor proporción de oxígeno y hidrógeno. Muy bien, es una respuesta aceptada, perfecto. Brandon dice porque puede formar más puente de hidrógeno, perfecto, muy bien. Rosario también y Matías, bien. Si ustedes dibujaran la molécula de agua y hicieran el Lewis de la molécula de agua, ¿qué me dirían ustedes? Tenemos el oxígeno central, hidrógeno, hidrógeno. ¿Cuántos puentes de hidrógeno podría formar ahí con otras moléculas de agua? Dos, muy bien. Si nosotros vamos acá al etanol, tengo acá mi grupo oxidrilo. ¿Cuántos puentes de hidrógeno puede formar acá con otro etanol, por ejemplo? Uno solo, exacto. Entonces, esa particularidad, esa pequeña diferencia impacta en la propiedad física. Si nosotros estamos en la duda, nosotros estamos en la duda con eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la propiedad física. El agua, ya sabemos todos, temperatura de ebullición de 100 grados Celsius. Fíjense que la del etanol disminuye un poco, hasta 78,4 grados Celsius. Pero disminuye un poco. ¿Estamos? Y bueno, pero estamos corroborando lo que nosotros decíamos. Cuanto mayor cantidad de sitios haya para formar enlaces de puente de hidrógeno, esa molécula presentará propiedades físicas mayores. Porque cuanto mayor la cantidad de sitios disponibles para formar los enlaces, mayor será la magnitud o intensidad de esa fuerza intermolecular. ¿Y qué nos está quedando acá para ubicar? Dijimos que el agua está de este lado, va primero en la lista, el etanol y el éter. ¿Qué pasó con el benceno? Si nosotros nos hubiéramos dejado llevar así simplemente por la cadena lineal, ¿en dónde hubieran ubicado el benceno en la temperatura de ebullición? Se hubieran dejado llevar por una cadena lineal. Muy bien, yo hubiera dicho que el benceno está al último, esa temperatura de ebullición. Sin embargo, fíjense, no está último, está segundo. No es que llegue hasta tercero, está segundo, viene después del agua. La bibliografía establece que el benceno tiene un punto de ebullición de 80,1 grados Celsius. ¿Por qué será tan alta la temperatura de ebullición del benceno si no puede formar puentes de hidrógeno y bueno, y todo lo que ya sabemos? Muy bien. Si ustedes dibujaran a esta molécula de benceno, ya sabemos que se trata de una cadena de un compuesto aromático. Sabemos que son compuestos cíclicos. Acá está el anillo bencénico. Fíjense que en esa estructura ustedes tienen dobles enlaces. ¿Y qué habíamos visto nosotros también respecto a estos dobles enlaces? Estos dobles enlaces no se encuentran en posiciones rígidas. ¿Qué pasaba con los dobles enlaces? Siempre que tenían la presencia de dobles enlaces. ¿Qué pasaba con eso? ¿Qué pasaba con un compuesto teniendo un doble enlace? Había resonancia, muy bien. ¿Y qué era la resonancia? Ese doble enlace, ¿en dónde podía estar? Muy bien, exoformándote de plano, muy bien, bueno, perfecto, solapamiento de orbitales, excelente. Ese doble enlace podía estar en cualquier lado, podía ir dislocándose. ¿Me van siguiendo con lo que les estoy diciendo? Este doble enlace que ustedes ven acá, perfectamente después puede estar acá. Lo mismo que el doble enlace que está acá, perfectamente puede estar acá. De hecho, al benceno, por eso se lo dibuja con este hexágono y esta circunferencia en el medio. Porque esa circunferencia les está indicando que estos dobles enlaces en realidad se encuentran deslocalizados. ¿Y qué son los dobles enlaces? Los dobles enlaces simplemente se trata de electrones que se encuentran deslocalizados a lo largo de la estructura. Esa deslocalización de electrones, esa deslocalización de electrones en la estructura, es lo que le confiere al compuesto una temperatura de ebullición superior a la esperada. No llega a ser 100, como en el caso del agua, pero tampoco llega a ser, no sé, menos de 30 grados, como pasa con el dimetiléter. ¿A qué se debe esto? A los electrones deslocalizados, producto de los tres enlaces pi que ustedes ven en ese anillo. ¿Estamos? Siempre pasa esto con los compuestos aromáticos. Octavio me dice, ¿por qué no puede formar puente de hidrógeno del benceno? ¿Cómo es la fórmula molecular del benceno? C6H6. ¿Bien? ¿Con quién tendría que estar unido ese benceno para formar un puente de hidrógeno? ¿Qué tendría que tener presente para poder formar un grupo?
un puente de hidrógeno. Además de los hidrógenos, ¿qué tendría que tener presente? Un alcohol, por ejemplo, además de los hidrógenos, ¿qué podría tener presente? Un oxígeno, un nitrógeno y un flúor, exactamente. Por eso esa es la respuesta. No tengo presentes ni el oxígeno, ni el nitrógeno, ni el flúor. Ahora, si yo tuviera un alcohol, si yo tuviera 6676 y después ya tuviera un átomo de oxígeno, ¿qué puedo decir ahí? Como ya tengo el átomo de oxígeno y también tengo el átomo de hidrógeno, recién en ese caso puedo formar los puentes de hidrógeno. Recuerden que tiene que estar el oxígeno, el nitrógeno y el flúor y obviamente además tiene que estar el hidrógeno. ¿Bien? ¿Se entiende, Octavio? Bien. Y acá me habían hecho otra pregunta que me decía el grupo alcohol. Bien. Lo otro que les quería decir, si tuvieran que ustedes ubicar al butano en esta serie, ¿el butano cómo es? ¿Saben cómo es el butano? El butano son cuatro átomos de carbono, muy bien, que si no indica nada, se trata de una cadena de qué tipo? Lineal, muy bien. ¿Se acuerdan cómo era la formulita para ver cuántos hidrógenos tenía ahí? S4H10, exactamente, perfecto. Pues sería CH3, CH2, CH2, CH3. Son cuatro átomos de carbono con 10 hidrógenos. Es una molécula apolar. ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares puede tener? Muy bien, Joaquín. Son fuerzas de dispersión. Por lo tanto, si ustedes lo tuvieran que ubicar acá en la tendencia de la temperatura de ebullición, ¿en dónde lo ubicarían al butano? Así a primeros grandes rasgos. Al último, exactamente. El butano tendría que ir al último. Perfecto. Muy bien, chicos. ¿Qué pasa con la presión de vapor? Fíjense qué pasa acá entre el ordenamiento de la temperatura de ebullición y el ordenamiento de la presión de vapor. ¿Qué pasó ahí? Fíjense que los compuestos, muy bien, que tienen la mayor temperatura de ebullición, presentan la menor presión de vapor. ¿Vamos? Entonces, fíjense, cuanto mayor es la intensidad de la fuerza intermolecular, mayor es la temperatura de ebullición y menor es la presión de vapor. Muy bien. Bueno, acá tienen otros conceptos más, que son otras propiedades de los líquidos, que estas son un poquito más sencillas porque simplemente se trata de conceptos. La viscosidad es algo que solemos siempre hacer referencia de los líquidos. La viscosidad, siempre recuerden, es la resistencia que presenta un líquido a fluir, es decir, qué tan propenso es el líquido a poder modificarle su estructura de modo tal que fluya más rápido o fluya menos rápido. Algo para alterar la viscosidad de un líquido, por ejemplo, es la temperatura. ¿Qué pasa con un líquido cuanto más caliente está ese líquido? ¿Fluye más rápido o fluye menos rápido? ¿Tiene mayor viscosidad o menor viscosidad? Se vuelve menos viscoso. El clásico ejemplo que dan en el libro siempre es el de la lava que sale de los volcanes. ¿Por qué? ¿Cuándo va a ser más peligrosa la lava que sale de los volcanes? Cuanto más a mayor temperatura esté. Porque cuanto a mayor temperatura esté esa lava, menor viscosidad va a tener, entonces más rápido va a fluir. Otro concepto es el de los aceites. Muy bien. Ya vean después más adelante, ustedes en su carrera, o trabajen con intercambiadores de calor, que son compuestos, bueno, utilizamos para calentar un líquido en función de que otro líquido se enfría y, bueno, y demás, van a ver que hay intercambiadores de calor que trabajan con aceites, y sobre todo en las industrias que trabajan con aceites, y a veces para tratar de optimizar la corriente del aceite sobre el equipo, se aplica, bueno, le aplica temperatura o a un servicio que caliente, digamos, al equipo, de modo tal que el aceite pueda fluir con mayor rapidez. Eso es algo que siempre lo van a aplicar y es una propiedad que siempre van a tener presente ustedes en los líquidos, la viscosidad. ¿Qué será la tensión superficial? La tensión superficial. ¿Les suena, por ejemplo, esta esquemita en donde a veces los insectos pueden caminar sobre el agua? Exactamente. Muy bien. Ustedes en el líquido, ¿qué tipo de interacciones pueden encontrar de todas las moléculas que tienen en el líquido? No va a ser lo mismo
la molécula del líquido que se encuentra en el seno del líquido, porque únicamente va a interactuar con moléculas adyacentes del mismo tipo, a una molécula que se encuentre justamente acá en la interfaz de ese líquido. Fíjense que tenemos interacciones de ese tipo y luego tenemos interacciones de ese tipo. La tensión superficial exactamente es la energía que uno debería poder suministrarle a ese líquido de modo tal de romper esa superficie. Es la resistencia que oponen las moléculas del líquido a que cualquier fuerza sea aplicada sobre la superficie, venciendo esa tensión superficial. Por ejemplo, las patas de un insecto no tienen la suficiente fuerza como para poder vencer la interacción que existe entre las moléculas de la superficie. Si tuviéramos que hacer un análisis en cuanto a las fuerzas intermoleculares, cuanto mayor sea la fuerza intermolecular, ¿cómo será la viscosidad y cómo será la tensión superficial? Cuanto mayor sea la intensidad, muy bien, quiere decir que varía en forma directamente proporcional. ¿Están de acuerdo? ¿Presenta? Sí, claro, claro, tal cual. Sí, es muy interesante. Son fluidos, sí, son fluidos newtonianos o newtonianos, también se les llama. Son fluidos particulares eh, por las propiedades que tienen. Hay un video muy bueno que ejemplifica entre los líquidos newtonianos y no newtonianos, que bueno, si los busco y lo encuentro, se los muestro mañana porque está muy bueno ese video, está en YouTube, así que lo tengo que buscar y rastrear y se los muestro, porque la verdad que se puede ver que existen fluidos particulares y en la industria también están. Y en fenómenos de transporte también los van a ver. Así que si lo encuentro esta tarde, mañana vemos ese video para que lo ejemplifiquemos un poquito más. Mira, los chalecos antibalas, mira, no conocía que vino esa aplicación. Mira vos, qué bueno eso. Eh, ¿Tenés algún artículo o algo como para compartirnos o algo? Porque la verdad que está interesante. Lo de los chalecos antibalas con todo ese tipo de fluidos. Si tenés algo y querés compartirlo, buenísimo. Sí, sí, ajá, sí. Claro, la piel. Claro, qué bueno eso. Qué bueno, la verdad que no conocía. La verdad que está muy bueno, chicos. Siempre se aprende algo nuevo, como se dice. No conocía esa aplicación. Qué bueno, chicos. Bueno, acá Kevin compartió, perfecto. O sea, ahora lo voy a copiar. Voy a guardar aparte. ¿Dónde lo puedo guardar? Guardar en química. Si lo veo, lo vamos a guardar en la filmina de esta. Así después cualquier cosa lo agregamos en la clase. Leandro me pregunta, ¿son más fuertes las fuerzas intramoleculares del aceite que del agua? Bien, podríamos buscar cuál es la fórmula de la fórmula molecular del aceite y evaluar la interacción. Esto lo vamos a agregar al final de líquidos. Después lo agrego y me fijo que es como la aplicación. Muchas gracias Kevin por el link. Y estamos acá. Y Brandon, pero también pone el ejemplo clásico de la gelatina. La gelatina también es otro tipo de fluido particular. Así que bueno, voy a ver ese enlace que me pasaste, Kevin, para ver qué otra aplicación podemos darle, porque siempre está bueno todo relacionarlo con aplicaciones en concreto. Y me parece muy bien, chicos, ese tipo de cosas. Yo no conocía, por ejemplo, lo de los talecos. Y bueno, y Pedro también que nos estuvo comentando.
Claro, claro. Ah, sí, 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 lo he visto, está sí, 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 eso lo he visto. Sí, me gusta ese experimento, lo he visto y está muy bueno. Ojalá que lo podamos hacer. Pero bueno, ahora parece que han informado desde la facultad que los exámenes de diciembre también van a ser eh, virtuales. Así que bueno, no sé qué va a pasar con el práctico laboratorio. Nosotros tenemos práctico laboratorio, según el cronograma. Tenemos un práctico de laboratorio la semana anterior a el parcial. Que bueno, lo que yo voy a hacer con ese práctico laboratorio es simplemente les voy a mostrar las filminas y diapositivas de cómo sería el práctico laboratorio. Por supuesto que no es lo mismo ni de por casualidad, pero yo les mostraría cómo serían los procedimientos para el práctico. ¿Estamos? Es lo máximo que podemos hacer ahora. Bueno, y Marcos, exactamente, yo también lo había escuchado, que me deprimí bastante cuando me enteré, porque si la vacuna va a estar entre marzo y abril, seguramente el primer cuatrimestre del año que viene también sea virtual. Así que bueno, no sé. Dice Kevin, si vas a negar. Claro, el tema es, Kevin, que yo no sé si yo puedo entrar a usar las instalaciones de los laboratorios de abajo. Usted, por ejemplo, no lo conoce, pero bueno, no han ido casi a la facultad, o sea, han ido al curso y yo ingreso, nada más. Pero en los laboratorios en los cuales ustedes harían los prácticos están en planta baja del edificio de laboratorios. Al estar en planta baja, yo no sé si la gente de planta baja está trabajando. La gente de arriba, los laboratorios de arriba sí está trabajando, porque ahí trabajo yo, pero en la parte baja, en la planta baja no sé. La vacuna dice verano, sí, yo había escuchado que iba a llegar entre enero y febrero, pero después salió una noticia que decía que iba a estar en abril de recién. Entonces imagínense, si está en abril, es obvio que el primer cuatrimestre no va a ser virtual. Lamentablemente, no es que me agrade ni mucho menos tener que dar clases virtuales. Más fácil entrar, claro, exactamente, Santiago, nos colamos ahí en en el laboratorio. Así, una denuncia, una denuncia al profesor, porque encima a mí me van a denunciar. Bueno, pero bueno, por lo pronto, algo vamos a tratar de hacer. Algo vamos a... Mateo dice... Por lo de la vacuna, decís, Mateo, por lo del cuatrimestre virtual. Y claro, inorgánica a lo mejor les toca virtual también. Sí, eso a lo mejor les toca virtual inorgánica. Es un tema. Por todo el combo. Pero igual yo tengo esperanza de que a lo mejor en enero o en febrero, si no es la vacuna de Oxford, sea la de otro lado, pero que alguna vacuna, si no en febrero, se empiece a implementar. La que nosotros vamos a producir, esa sí va a estar en abril, eso ya se confirmó. Por suerte hay una vacuna que nosotros vamos a hacer, pero ¿viste? Ustedes ya saben que deben haber escuchado que si llegaba otra vacuna antes, se iba a comprar esa vacuna antes y si hay otra vacuna que no sé, en enero ya está y en febrero se puede comprar, se iba a comprar. Nosotros, la nuestra va a estar en abril, o sea, no es nuestra, es la de Oxford que la vamos a producir nosotros, pero no va a pasar del primer cuatrimestre del año que viene. Parece eterno, pero créanme que se pasa rápido. Parece eterno, imagínense si alguien me hubiera dicho que la última vez que iba a entrar en un curso a dar clases iba a ser en octubre del año pasado, nunca lo hubiera creído. Creo que como todos podamos volver al aula va a ser una felicidad. Pero bueno, me dice Pedro, la más avanzada es la de Rusia. Claro, exactamente. Habría que la de Rusia y bueno, habría que ver cómo es el proceso de compra y todo eso. Un asado de despedida. Claro, si usted no los conozco, por ejemplo, habría que hacer algún encuentro. Ay, bueno, yo siempre me distraigo con cosas. Bueno, debe ser que estoy tan cansado como usted y uno quiere evadirse hablando de cualquier otra cosa. Bien, lo último que nos queda por ver de todas estas, después si quieren seguimos hablando, no tenemos problema, pero bueno, la última propiedad que queda para ver de todo esto es la capilaridad. ¿A qué se refiere la capilaridad? Si nosotros tenemos un tubo de ensayo, a lo mejor si alguno lo ha visto y si no lo puede haber visto en alguna imagen o algo, en un tubo de ensayo, básicamente en el laboratorio nos sirve para hacer mediciones, porque no sirve para medir el volumen de un líquido, simplemente sirve para almacenar el líquido. La interacción que pueda llegar a tener el tubo de ensayo con el líquido va a depender de las fuerzas intermoleculares del líquido. Y esa interacción se va a ver reflejada en el menisco que forma el líquido con las paredes de ese recipiente. Por ejemplo, el agua, en todos los recipientes de vidrio, como los tubos de ensayos, como las propipetas, que eso vamos a ver en el práctico laboratorio, cuando ustedes coloquen agua en un recipiente de vidrio angosto así de este tipo, va a formar un menisco hacia abajo, producto de la interacción de las moléculas de agua entre ellas y a su vez con las paredes del recipiente. Fíjense lo que cambia si yo estuviera trabajando con el líquido de mercurio. Obviamente, como las interacciones son distintas, si ustedes se fijan,
van a ver que la interacción del mercurio con las paredes de ese recipiente va a formar un menisco hacia abajo. ¿Estamos? Es simplemente para que lo tengan en cuenta, seguramente lo han visto en el teórico, pero acá tienen que tener en cuenta dos tipos de interacciones. Por un lado, la del líquido con la del líquido, y por otro lado, la del líquido con la del sólido, que sería el vidrio en este caso. Vamos a ver un ejemplo que pasa si el material cambia. En este otro ejercicio que está acá, que es el ejercicio 28 de la guía, nos piden ordenar según la viscosidad de todas las especies que están acá. Por un lado tenemos el etilenglicol, después tenemos el etanol y luego tenemos la glicerina. ¿Cuál de todos ustedes dirían que es el líquido más viscoso de los tres que están acá y por qué? Están ahí, está escrito ahí el orden, pero ustedes me dirían por qué es el más viscoso. ¿Cuál dirían que es el más viscoso primero? La glicerina, muy bien. ¿Y por qué sería eso? Las fuerzas intermoleculares son más intensas, muy bien. Creo que coincidimos todos en que tanto el etilenglicol como el etanol como la glicerina presentan interacciones de qué tipo? De puentes de hidrógeno, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la glicerina y los otros? La glicerina tiene tres grupos oxidrilos, es decir, que tiene mayores posibilidades de formar mayor cantidad de puentes de hidrógeno. Muy bien. El etanol puede formar ¿cuántos? Uno solo, y el etilenglicol puede formar dos. Entonces, si tenemos que acomodarlos, dirían que la viscosidad, obviamente, de la glicerina es mayor, luego le sigue el etilenglicol y por último el etanol. Entonces son cosas simples. Esto en el parcial, ¿cómo se suele evaluar? En el parcial esto se suele evaluar con preguntitas así de verdadero y falso. No van a tener mayores complejidades con líquidos ni con fuerzas intermoleculares en el examen. Si hay algo de líquidos en el parcial, puede ser algo como les estoy mostrando ahora. Ordenar, por ejemplo, una serie de compuestos, justificar cómo varía una propiedad, pero suelen ser así verdaderos y falsos. O sea, son cositas simples, aparte de líquidos. Y acá nos queda para ver el ejercicio 29. Rafael me dice, promesa cosa, lo de la viscosidad, Rafael, lo que dijimos es que cuanto más intensas sean las fuerzas intermoleculares, mayor va a ser la viscosidad de este compuesto. Si tenés que comparar entre la glicerina, el etanol y el etilenglicol, la glicerina va a presentar la mayor viscosidad porque puede formar mayor cantidad de puentes de hidrógeno por la presencia de los tres grupos oxidrilos. Y el etanol tendrá la menor viscosidad porque si bien puede formar también puentes de hidrógeno, fíjate que tiene un solo grupo oxidrilo, por lo tanto puede formar menor cantidad de puentes de hidrógeno. Por eso está lo último en la serie. Y en el parcial lo que les dije es que se les evalúa esto en el parcial, van a hacer cosas de este tipo. Nada más. Y acá para cerrar con líquidos, pero después ya vamos a los sólidos directamente. A lo mejor hoy vemos la parte teórica de sólidos y mañana vemos los cálculos de sólidos junto con la primera parte de gases. Tenemos para discutir un par de afirmaciones, como por ejemplo la primera, que no está resuelto al propósito porque es para que lo tardemos entre todos. La viscosidad del etanol es mayor que la del éter etílico. ¿Qué les parece a ustedes? La viscosidad del etanol es mayor que la del éter etílico. Muy bien, ¿por qué sería verdadero? ¿Qué diferencia tiene el etanol con el éter etílico? El etanol, muy bien, puede formar puentes de hidrógeno, muy bien. ¿Y el éter etílico, que muy bien, Brandon, sí. ¿Y el éter etílico qué tipo de interacciones puede tener? Muy bien, puede tener interacciones dipolo, dipolo. Excelente, muy bien. Perfecto. Segunda afirmación. En contacto con un tubo capilar angosto, que es el mismo caso que estamos viendo acá, el agua forma un menisco convexo como el mercurio en un tubo de vidrio. Bien, nos está diciendo que el agua forma un menisco convexo, como el mercurio en un tubo de vidrio, que sería como en este caso. Muy bien, perfecto. ¿Cómo será la interacción de el agua en el tubo de vidrio? Formaba un menisco de ese tipo. ¿Qué pasa si este material cambia y es de polietileno? ¿Cómo será? Fíjense que acá está diciendo que es de polietileno, ya no es más de vidrio. ¿No estamos? Cuando el tubo es de vidrio, cuando el tubo es de vidrio, forma este menisco que está acá. Con el polietileno que es otro material, pero que es de polietileno.
¿Es vidrio de polietileno? Es un plástico, exactamente. El material cambia. ¿De qué dijimos que dependía esta capilaridad? ¿De qué depende esa capilaridad? Depende del material del tubo, por lo tanto depende de las interacciones entre el líquido con el material del tubo. Cuando el tubo es de vidrio, el menisco es de esa forma. Si el tubo es de polietileno, también está demostrado que es hacia al revés, como en el caso del mercurio. ¿Ya? Entonces, bueno, habría que analizar acá qué nos está diciendo la pregunta. Pronto está diciendo, en contacto con un tubo capilar angosto hecho de polietileno. El agua forma un menisco convexo como el mercurio en un tubo de vidrio. Eso sería verdadero en realidad. Porque en realidad el menisco es cóncavo del agua cuando el tubo es de vidrio. Pero si el tubo ahora es de polietileno, el menisco va a cambiar. ¿Estamos? Esto en realidad es para que lo sepan, no es algo que tienen que estudiar. Son cosas que, bueno, a ver, si fuéramos al laboratorio, lo que veríamos únicamente es esto. Cuando ustedes hicieran los enraces, que vamos a ver qué son, cuando ustedes hicieran los enraces y las mediciones, para que las mediciones sean correctamente hechas y sin el margen de error, siempre tienen que verificar que el menisco, este menisco del agua, siempre quede tangente a la línea o aforo de la lectura de medición en su instrumento. O sea, lo único que tienen que saber es ese tipo de cosas. Esta pregunta, ¿para qué está hecha? Para decirles que si el material ahora es de plástico y no es de vidrio, bueno, ese menisco va a cambiar. Nada más. Y en el caso del mercurio, habría que ver qué pasa con el polietileno. Ese dato, Kevin, por ejemplo, no lo tengo. Acá me dice qué pasa con el mercurio, con el vidrio, pero no me dicen qué pasa con el mercurio, con el plástico. Eso habría que buscarlo. Ese dato no lo tengo. Habría que ver cómo se comporta, por ejemplo, el mercurio con el, el plástico. ¿En dónde ven el mercurio ustedes? ¿En dónde lo ven al mercurio líquido? Muy bien, en el termómetro. El termómetro sería de vidrio. El termómetro clásico es de vidrio. Por lo tanto, ¿qué tipo de meniscos, si se quieren, tienen ganas de revisar, podrían ver ahí? Muy bien, sería el menisco convexo. Perfecto. Y acá me están diciendo, el agua, Ulises, exactamente, el agua cambia con el polietileno, porque cambia el material. Una cosa es el vidrio, otra cosa es el plástico. Pero bueno, esto simplemente es un dato decorativo. Y no quiere decir que se tengan que saber ustedes, porque fíjense que yo, por ejemplo, no sé cómo es la interacción del mercurio con el plástico, o sea, habría que buscarlo. Entonces, lo único que tienen que saber ustedes es esto, que el agua con el tubo de vidrio forma ese menisco cóncavo y lo importante de la medición, nada más. El plástico con el agua es convexo, exactamente, Ulises. Y la pregunta C, ¿qué medirían ustedes? La tensión superficial del tribromo, fíjense que es tribromo, y luego la del tricloro, es mayor, la tensión superficial de esta especie con respecto a esa otra especie. ¿Qué harían ustedes para ver eso? ¿Alguien se anima a decirlo? Claro, lo primero, lo que se tienen que fijar ustedes, exactamente, lo que se tienen que fijar ustedes es en la masa molecular del compuesto. Exacto. Aquel que presente mayor masa molar será el que presente interacciones mayores. Siempre que ustedes tengan la duda, van a la masa molar. Y se acabó. Estamos, chicos, entonces con líquidos. Resumiendo líquidos. Resumiendo líquidos, ¿qué propiedades tienen que saber? Presión de vapor, punto de ebullición, cómo es la relación con las fuerzas intermoleculares, viscosidad y tensión superficial con las fuerzas intermoleculares. Y por último, saber que la capilaridad está asociada sobre todo a las mediciones que podamos hacer en un laboratorio utilizando los líquidos en los instrumentos para medir volumen. Y nada más. O sea, de líquidos no creo que sea un tema que les vaya a costar mucho. Fíjense que está todo relacionado con fuerzas intermoleculares. Ahora en sólidos, ¿están de acuerdo con que pasemos a sólidos? ¿Quieren preguntar algo? Podríamos pasar a sólidos. La primera parte, aunque sea de sólidos. Bien, bien. Perfecto. Sí, vamos a pasar a sólidos. Principal diferencia con los sólidos. Movimiento más restringido.
movimiento más compacto. ¿Qué tipos de sólidos vamos a llegar a encontrar? Y esta es la parte teórica de sólidos. Bueno, a lo mejor podríamos hacer los cálculos hoy. Si tienen si tienen las cosas a mano, eh, a ver qué nos haría falta para ver. ¿Ya vieron todos sólidos ustedes la clase pasada? En el teórico. Perfecto. O sea que tienen en claro las fórmulas. De todas formas, las fórmulas las van a tener en el parcial. Pero, bueno, perfecto. Entonces vamos a ver todo hoy. Perfecto. Si lo vemos todo hoy, mañana arrancamos con gases directamente. Excelente. ¿Qué tipo de sólidos pueden llegar a encontrar ustedes cuando tengan que hacer la diferenciación? Los más clásicos, que acá yo siempre les digo que son los más fáciles de distinguir, son los sólidos iónicos. Los sólidos iónicos son los más sencillos de distinguir porque enseguida se van a dar cuenta de la presencia de ese enlace iónico. Por ejemplo, un óxido de sodio, un óxido de magnesio, un óxido de aluminio, un cloruro de sodio, un cloruro de calcio. Se trata todo de sólidos iónicos y lo puedo ver simplemente por el enlace iónico que une a los átomos. Los metálicos no los incluí yo, pero sí estarían los sólidos metálicos, que también se dan cuenta enseguida. Son los primeros también que son más fáciles de darse cuenta. Nada que acá no los incluí. ¿Bien? Los sólidos iónicos, ¿cómo pueden hacer para darse cuenta, además del tipo de enlace, que se trata de sólidos iónicos? Por los elevadísimos puntos de fusión. ¿Vamos? Fíjense, para el óxido de magnesio, 2800 grados Celsius. Son puntos de fusión extrema y de ebullición también extremadamente elevados. ¿Con qué tiene que ver el punto de fusión de ese sólido? ¿Qué es el punto de fusión? ¿Qué es el punto de fusión? A ver, chicos, ¿qué será el punto de fusión? El punto, las fuerzas intermoleculares. Muy bien, perfecto. Sería generar un cambio de estado. Bien, pasar de sólido a líquido. Los sólidos iónicos elevadísimos puntos de fusión y va a depender sobre todo de la energía reticular que tenga ese sólido. La energía reticular está dada por la fuerza de atracción que existe entre las especies que conforman ese sólido. Esta formulita, que da cuenta de la atracción colómbica que existe entre esos átomos, ¿qué relaciona? Relaciona las cargas, fíjense, las cargas del catión, las cargas del anión, y acá donde yo les decía la distancia que existe entre los átomos. Para conocer la distancia que existe entre los átomos, ¿qué tendré que conocer? La distancia de centro a centro, en una estructura de cloruro de sodio. La distancia de centro a centro. Necesito conocer el radio de cada átomo. Perfecto. Cuanto mayor sea la distancia, cuanto mayor sea la distancia entre los átomos, en ese caso esta elevada al cuadrado, ¿cómo va a ser la atracción que exista? ¿Mayor o menor? Menor, muy bien. Y si esa atracción o interacción es menor, ¿cómo va a ser la energía de ese sólido, la energía reticular de ese sólido? Recuerden, la energía reticular es la energía que yo tengo que vencer para provocar el cambio de estado. Si la fuerza que une a esos átomos es pequeña, obviamente que la energía reticular va a ser cada vez más pequeña. Si la energía reticular es cada vez más pequeña, obviamente que me va a costar menos trabajo generar el cambio de estado. Entonces, en una pregunta de examen, ¿cómo tendrían que justificar ustedes esto? Los sólidos iónicos se trata de sólidos a temperatura ambiente que presentan elevados puntos de ebullición y puntos de fusión, y la energía de cada sólido está asociada a la fuerza de atracción que existe entre los átomos. ¿Qué contempla la fuerza de atracción? Contempla la carga de cada uno, la carga del catión y la carga del anión, y también contempla la distancia que existe entre esos átomos. Cuanto mayor sea la distancia, más débil será la interacción, y creo que tiene sentido. Bien, eso les sigo comentando, les estaba comentando.
¿De qué estábamos hablando? De la fuerza de atracción coulombica que existe entre los átomos. ¿Qué habíamos dicho respecto a la carga de los cationes y la carga de los aniones? ¿Se acuerdan? Cuando veíamos las interacciones mal llamadas moleculares en este caso, ¿qué habíamos dicho? Si yo, por ejemplo, acercaba un catión calcio, muy bien. Si yo acercaba un catión calcio, un metano, y después acercaba un catión sodio, un metano. Estaba relacionado precisamente muy bien con la carga. Cuanto mayor sea la carga de los cationes o de los aniones involucrados, obviamente mayor va a ser la interacción. ¿Lo ven a eso? ¿Tiene sentido matemáticamente en la fórmula? Cuanto mayor sea la carga, ¿cómo va a ser la fuerza matemáticamente? La fuerza de unión entre los átomos. Cuanto mayor sea la carga, mayor. ¿Bien? Lo pueden ver tanto razonándolo como matemáticamente. Está todo resumido acá en la formulita. Bueno, entonces los sólidos metálicos, ustedes lo saben, son simples de distinguir. Los sólidos iónicos también son simples de distinguir. Y ahora vamos a hablar de un criterio que existe en los sólidos covalentes y los moleculares. Rosario me pregunta, ¿los puntos de ebullición? Sí, si querés para no tener que decir ebullición y fusión separado, con que vos digas puntos críticos es suficiente. Ya sabemos que estás haciendo referencia a todos los puntos posibles. Y bueno, sólidos covalentes, sólidos moleculares. Esto anótenlo para tenerlo presente, porque por ahí es difícil, presta a la confusión, poder distinguir entre un sólido y el otro sólido. Anoten esto. Los sólidos covalentes, por lo general, tienen puntos de fusión por encima de los 1000 grados. Fíjense que a lo mejor no llegan a ser tan altos como los sólidos iónicos, de algunos sólidos iónicos, que se fijan acá, estamos casi parecidos, pero son elevados y no son tan bajos como suelen presentar algunos sólidos moleculares. Por el contrario, los sólidos moleculares presentan puntos de fusión inferiores a los 1000 grados. Ese es un buen parámetro para poder diferenciar. ¿Por qué? Si yo tengo un sólido y sé que presenta un punto, supongamos, de fusión de 1500 grados, y yo sé que es de 1500 grados, y a su vez no tiene interacciones iónicas, voy a decir que se trata de un sólido covalente. ¿Estamos? Ahora, si yo tengo un sólido, puedo ver interacciones covalentes. Sin embargo, tiene un punto de fusión de 300 grados Celsius, lo voy a ubicar como un sólido molecular. Como siempre les digo, la propiedad física es lo que me permite a mí distinguir con lo que me permite diferenciar entre los tipos de sólidos existentes. Si se fijan en esta tablita que está acá, los sólidos covalentes, que es de los que hablamos, que presentan puntos de fusión por encima de los 1000 grados, fíjense que simplemente se trata de átomos que se están enlazando entre sí y que forman entre sí enlaces covalentes. ¿Qué pasa con los sólidos moleculares? Fíjense, se trata de moléculas también que conforman esos sólidos y fíjense las interacciones que tenemos. Tenemos las de dispersión, las de dipolo-dipolo, las puentes de hidrógeno, todas las que nosotros ya conocemos. ¿Qué nos permite distinguir entre un sólido y el otro sólido cuando conforman la red? El punto de fusión de ese sólido. Los sólidos metálicos también suelen tener puntos de fusión como intermedios. O sea, no llegan a ser como los iónicos, pero también llegan a ser puntos de fusión considerables. Pero de todas formas, el sólido metálico, Ulises, lo podés distinguir porque se trata de la presencia de un solo átomo que se está enlazando a otro átomo de la misma especie. Pero son puntos de fusión intermedios. Yo me refiero que pueden utilizar los puntos de fusión acá porque se trata de todos sólidos en donde hay átomos de más de una especie. Entonces se puede prestar la confusión, distinguir entre un covalente, por ejemplo, y un molecular. Las enlaces metálicos también tienen elevados y brandos también tienen elevados puntos de fusión y ebullición. Imagínense querer un hierro convertirlo en líquido, ¿no? Siempre ustedes vayan a la práctica. Imagínense una plancha de hierro metálico que lo convertir en líquido si no van a necesitar demasiada temperatura. ¿Estamos? Lo que a mí me interesa que ustedes puedan diferenciar bien son los sólidos covalentes y los moleculares. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda con esto? ¿Cuáles son los más simples de poder distinguir? Que enseguida ustedes los ven, aparte de los metálicos, los iónicos. ¿Qué tiene que tener un sólido iónico? El enlace iónico
el catión y el anión, y el elevado punto de fusión. ¿Cómo lo corroboran? Con la formulita y nada más. Ahora supongamos que no tienen ni catión ni anión y tienen el covalente y el molecular. ¿Cómo hacen para diferenciar entre un covalente y un molecular? Bueno, pueden ver primero el tipo de interacciones que ustedes tienen. Ahora, como esto por ahí suele presentarse a confusión, porque la verdad puede presentarse a confusión, porque acá me está hablando de enlaces covalentes, pero me está hablando muy genérico, y acá sí me habla de interacciones particulares, ¿en qué se tienen que fijar para poder diferenciar entre un covalente y un molecular? Las propiedades físicas, directamente. Si un sólido, y esto sépanlo bien, si un sólido presenta un punto de fusión por encima de los 1000 grados y no tiene enlace iónico, ese sólido es un sólido covalente. Son estructuras muy rígidas, son estructuras muy duras. ¿Estamos? Sólido molecular, no. ¿Cuál podría ser otro sólido molecular? ¿Algún ejemplo? Un ejemplo muy simple, que está en todos lados. Dióxido de carbono, habría que ver si lo llevamos al estado sólido exactamente. Muy bien, el hielo, por ejemplo, ¿qué es el hielo? El hielo es el agua. ¿Estamos? El hielo es el agua en estado sólido. ¿Estamos? Y el agua se trata de un sólido que estará conformado por moléculas de agua con interacciones de puente de hidrógeno. ¿Estamos? Y fíjense cuál sería el punto de fusión de ese sólido molecular, esa agua. Perfecto. Entonces, ¿lo ubicarían ustedes, a pesar de que ustedes dijeran que el agua tiene enlaces covalentes, ¿lo ubicarían un sólido covalente al agua? No, exactamente. ¿Quién rige todo eso? La propiedad física. Exactamente. Muy bien, chicos. Perfecto. Bueno, esto también es teórico. Estamos, esto que yo les dije es todo teórico, como para que ustedes lo tengan en cuenta en el parcial, si tienen que hacer algún verdadero y falso. Y nada más. Bien. Y vamos a ir a lo que nos compete a nosotros, que es la parte práctica de estos ejercicios de sólidos. Las formulitas, por suerte, no se las tienen que saber de memoria. Las formulitas van a estar en el parcial, así como las conversiones. Por ejemplo, la de picómetros va a estar en el parcial, así que eso no se las tienen que saber de memoria. Sí es importante que ustedes entiendan los procedimientos que vamos a ir haciendo. ¿Estamos? Lo primero que tienen que saber ustedes, este ejercicio lo primero lo voy a buscar en la guía. Me aguardan un segundo. Bueno, no tengo la guía acá, la tengo que ir a buscar, así que bueno, cuando se corte la voy a buscar. Pero lo primero que tienen que saber ustedes es el tipo de cristalización que tenga el sólido. Fíjense, ustedes en su guía, el ejercicio 37 se coincide con el átomo de níquel que cristaliza en esa estructura. Fíjense si es ese, así lo resolvemos. ¿Es o no? 37. Bien. ¿Qué dice el ejercicio 37? Tenemos níquel, el sólido ese de níquel, y les dice que cristaliza en una estructura cúbica centrada en las caras. ¿Qué quiere decir que un sólido tenga una estructura cúbica centrada en las caras? Quiere decir que no tiene cualquier arreglo cristalino. Tiene un arreglo cristalino concreto y particular. ¿Estamos? Cúbica centrada en las caras. Lo único que tienen que saber ustedes es esto que está escrito acá. Son sólidos compactos, exactamente. Estructura cúbica centrada en las caras. Fíjense, compacto exactamente Matías. Este tipo de sólidos presenta o tiene 4 átomos por celda unidad. ¿Qué es la celda unidad? ¿Lo han visto en la parte teórica? La celda unidad es esa estructura o unidad que se repite regularmente en el espacio y que finalmente da lugar a la estructura como un todo. Esa es la celda unidad. Es como ese pequeño patrón que se va repitiendo. Todos los sólidos que cristalicen en una estructura cúbica centrada en las caras, F es por phase, cúbica centrada en las caras, van a tener 4 átomos por celda unidad. ¿Estamos? Eso sí se lo tienen que saber. La cúbica simple, ¿cuántos átomos tiene por celda unidad? Uno, muy bien. Y la cúbica centrada en el cuerpo, que sería esta, cúbica centrada en el cuerpo, tiene 2 átomos por celda unidad.
Eso es todo lo que se tiene que saber de sólidos. El resto ahora lo vamos a ver nosotros. Fíjense que en ese ejercicio, en el ejercicio 37, además de darnos este dato que es fundamental, nos está diciendo que la arista de la celda es de 352,5 picómetros. Yo acá ya lo convertí a centímetros. Bien, eso como ustedes quieran, ustedes ven si lo quieren trabajar todo con picómetros y al último hacer las conversiones, o bueno, o hacer como yo hice desde el principio, ya pasar los picómetros, ya los convertí en centímetros. Y lo primero que nos piden averiguar es el volumen de la celda. Si yo tomo el dato de la arista de la celda, el volumen geométrico de la celda no va a ser otra cosa que la arista al cubo. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Si yo tengo la arista de la celda, entonces recuerden chicos, si tengo la arista de la celda, lo primero que voy a calcular es el volumen de la celda, que será esta misma cantidad al cubo, y bueno, tendré ese resultado, obviamente, en centímetros cúbicos. Y fíjense que el ejercicio me pide averiguar cuál es la densidad del elemento, cuál es la densidad del níquel. Que en realidad la densidad del níquel es una propiedad que también se encuentra tabulada en tablas. Quiere decir que nosotros podemos verificarlo, verificar ese dato con el cálculo que vamos a hacer acá. ¿Qué es la densidad? El concepto de densidad. ¿Qué significa la densidad? La masa sobre el volumen. La densidad de un elemento va a ser igual a la masa que esté contenida en la celda sobre el volumen de la celda. El volumen de la celda yo ya lo tengo, pero que es lo que yo calculé antes. Acá es igual la masa de la celda, y acá es un concepto donde siempre se equivocan, por eso se los vamos a recalcar muchas veces hoy, para que no se lo equivoquen ustedes. ¿Qué será la masa de la celda? ¿Cuál es la masa que a usted le figura en la tabla periódica del níquel? ¿Cuánto le figura en la tabla periódica para el níquel? En la tabla periódica les tiene que figurar 58,69 gramos, ¿cierto? Esa es la masa que le corresponde a un mol de átomos de níquel. Un mol de átomos de níquel son 6,02 por 10 a la 23 átomos de níquel. ¿Estamos? Y como bien dice Joaquín acá arriba, ¿cuántos átomos de níquel yo tengo en la celda? Para poder ver la masa de la celda. ¿Cuántos átomos de níquel tengo yo? 4 átomos, exactamente. Entonces, si esta masa se le corresponde a los 6,02 por 10 a la 23 átomos, los 4 átomos de níquel van a ser 3,89, obviamente por 10 a la menos 22, mucho menor el valor, gramos de níquel. Esta masa que yo acabo de calcular es la que le corresponde a la masa de la celda. ¿Estamos? Porque en la celda, recuerden, yo únicamente tengo 4 átomos. Entonces, si yo tengo la masa de la celda y tengo el volumen de la celda, hago la división y voy a encontrar entonces la densidad del elemento. Fíjense que como ya está todo en centímetros acá, está todo en centímetros, el resultado directamente me queda en gramos por centímetro cúbico. ¿Estamos chicos? ¿Se entendió esa parte? Bien. Fíjense después lo que nos pide el ejercicio. Nos pide averiguar el radio atómico de un átomo de níquel. El radio atómico también depende mucho de la estructura. El radio atómico depende mucho de la estructura en la que cristaliza ese sólido. Ustedes tienen que haber visto también en la parte teórica, estas son las formulitas que yo les digo que no se las tienen que saber de memoria, van a estar en el parcial. El radio atómico también surge de hacer varias demostraciones geométricas matemáticas. Ustedes llevan a cabo todas esas demostraciones, van a ver que el radio de un átomo, el radio de un átomo en una estructura que centraliza en las caras, siempre va a ser igual a la raíz de 2 por el valor de la arista sobre 4. Raíz de 2, el valor de la arista lo conocía, sí, es el dato que me daba el ejercicio, y luego dividido 4. Fíjense que centímetros, todo en centímetros. Haciendo bien los cálculos, llego a ese valor de la arista. ¿Estamos de acuerdo, chicos, con todo eso? Es una fórmula nada más. ¿Cuál es la única precaución que tienen que tener ustedes presentes? Las unidades y sobre todo, y se los pido por favor, colocar bien los números en la calculadora. No se equivoquen con los paréntesis. Recuerden, hagan raíz de 2 por paréntesis, escriban bien el valor de la arista. Cuidado con cómo escriben esto en la calculadora. ¿Cómo escribirían esto en la calculadora? Es 352,5 de exponencial menos 10. Lo escriben de ese modo en la calculadora. No escriban cosas de más porque les van a dar mal los resultados.
Bien, entonces, qué hemos visto hasta acá? Primero que el níquel cristaliza centrado en las caras, que esta estructura contiene 4 átomos por celda unidad, que yo de esa celda conozco el valor de la arista. Conociendo el valor de la arista puedo conocer el volumen de la celda. Si conozco a su vez la masa de la celda, que sería la masa asociada a 4 átomos, porque son los átomos que están en una celda, voy a poder conocer la densidad del elemento y a su vez podré conocer el radio del átomo, porque para una estructura que cristaliza centrada en las caras, el radio surge a partir de esa formulita. Y ahora fíjense lo que pregunta el ejercicio. Pregunta el porcentaje de volumen ocupado en la celda. Y acá es donde yo les digo que tienen que diferenciar entre dos tipos de volúmenes. Por un lado, ustedes tienen el volumen de la celda, que sería el volumen disponible de la jaula. ¿Estamos? O sea, tienen una estructura, tienen un compartimento, ese compartimento tiene un volumen geométrico que le pertenece. Y por otro lado está el volumen ocupado de esa jaula. ¿Quién ocupa esa jaula? ¿Quiénes están adentro de esa jaula? Los átomos. Entonces, a mí lo que me interesará ahora es ver cuál es el volumen que ocupan los átomos. Para ver cuál es el volumen que ocupan los átomos, tengo que ver cuál es el volumen de un solo átomo. ¿Cuántos átomos tengo yo en esa celda unidad? 4. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a decir? Son 4 átomos y esos 4 átomos tengo que multiplicar por el volumen de un átomo. ¿Qué suposición geométrica vamos a hacer acá para el átomo? ¿Qué vamos a suponer? ¿Qué les parece según esta formulita? ¿Cómo lo vamos a imaginar al átomo en la celda? ¿Con una forma de qué tipo? Si el volumen va a ser 4 tercios de pi radio al cubo, vamos a suponer que el volumen se va a tratar del volumen de una esfera, porque vamos a imaginarlo el átomo como una esfera. Entonces, ¿cuál será el volumen ocupado por los átomos? Y será 4, porque son 4 átomos, por el volumen de un átomo, que será 4 tercios pi de radio al cubo. El radio es lo que calculé antes, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar y el resultado obviamente estará en centímetros cúbicos. ¿Qué tengo que comparar ahora? Que eso les tiene que servir a ustedes cuando hagan los ejercicios de que no se estén equivocando. ¿Cómo tiene que ser el volumen de los átomos en relación al volumen de la celda? ¿Cómo tiene que ser? Menor, perfecto. Si ese número les llega a dar mayor, quiere decir que hay algún cálculo que están haciendo mal. Entonces, qué van a decir ustedes? El volumen de la celda, ese volumen geométrico disponible, es el 100%. Por lo tanto, el volumen que ocupan los átomos será qué porcentaje. Y ahí es donde yo hago la regla de 3. Si esa cantidad es el 100%, esta otra cantidad será en este caso nos dio el 74%. Y siempre suponemos, Kevin, que son esféricos. Exactamente. Siempre vamos a suponer que se trata de átomos esféricos para poder aplicar la formulita. Entonces, fíjense que en realidad tenemos un elevado porcentaje de ocupación. Los átomos están dejando muy poco espacio libre. Están ocupando el 74%. De sólidos, chicos, siempre suele haber un ejercicio. No lo desperdicien, porque es un ejercicio simple. Simplemente tienen que razonar. Donde yo les digo que se suelen equivocar ustedes en esta parte. Así que bueno, Mateo, el radio Mateo lo sacan de una formulita que le corresponde a cada estructura cristalina. Esa es una formulita que depende, va a ser distinta según sea la estructura cristalina. Y eso no lo tienen que saber, eso va a estar en el parcial. Joaquín me pregunta, en ese resto de espacio, ¿dónde están los electrones localizados que forman el mar de electrones? Claro, vos acordate, Joaquín, que el mar de electrones, o esos electrones localizados, se encuentran rodeando o bordeando a todos esos núcleos catiónicos. Entonces, vas a tener los átomos en posiciones fijas y alrededor de todos esos átomos va a estar todo ese mar de electrones, sobre todo para estos enlaces metálicos. Exactamente, Joaquín. Está bueno que se lo puedan imaginar de ese modo. Que ahora que lo pienso, que ahora que les estoy dando clase a ustedes, no estaría mal incorporar animaciones o algo donde puedan ver todo eso. Eh, o sea, ver las posiciones rígidas, el mar de electrones y demás. Está muy interesante. Que igual estas filminas fueron hechas para el curso anterior, que es el curso de recursantes. Por eso a lo mejor no incorporamos tantas esas cosas, pero bueno, sirve para, si el año que viene tenemos que verlo virtual, sirve para incorporarlo a todo esto. O si los tengo que ver en el cuatrimestre que viene, que espero que no sea el caso, no tener que verlos en el cuatrimestre, en el curso de recursantes. Que bueno, que no pasa nada tampoco, ¿eh? No pasa nada si están en el curso de recursantes, nadie se ha muerto tampoco por tener que recursar una materia. Así que por eso tampoco se vayan a deprimir.
Desde ya les voy avisando eso, ¿eh? Así que bueno, ¿podemos hacer otro ejercicio? El último, y ya terminamos las fírminas. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Con líquidos y sólidos. Entonces, ya saben, no desperdicien este ejercicio. Fíjense el 39. Fíjense el 39 si, eh, si les coincide con el átomo de hierro. La fórmula de combustión del pentano. Pentano más oxígeno, si es una combustión completa, liberará dióxido de carbono y agua. La respuesta, Brano. Y Mateo me dice que sí coincide, perfecto, coincide el ejercicio. Excelente. Entonces, bueno, veamos qué tenemos acá. Tenemos hierro que cristaliza en una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Cúbica centrada en el cuerpo contiene dos átomos por celda unidad. Y puede ser que el ejercicio tiene como dato la densidad del hierro. No tengo el ejercicio acá. El dato es la densidad. Fíjense. Bien. El dato es la densidad. Muy bien. 7,7 gramos centímetros cúbicos. Aquí habíamos dicho que era igual a la densidad cuando hicimos el cálculo antes. La densidad del elemento se calcula como la masa de la celda sobre el volumen de la celda. Esa es la densidad del elemento. Entonces, fíjense, acá yo tengo la densidad, que será igual a esta formulita, y me piden averiguar el volumen de celda. Entonces, si yo tengo el dato de la densidad, que es masa de celda sobre volumen de celda, y me piden averiguar el volumen de celda, podríamos despejar el volumen de celda a partir de esta formulita. Pero para hacer eso, ¿qué me estaría faltando encontrar todavía? ¿Qué me estaría faltando encontrar? Muy bien, la masa de la celda, perfecto. ¿Y cómo calcularían ustedes la masa de la celda? ¿Cómo la calcularían? La masa de la celda. Claro, pero vos fíjate que no podés despejar la masa de la celda acá, porque si vos quisieras despejar la masa de la celda de la formulita, tendrías que conocer el volumen de celda y no podríamos hacerlo, porque lo que queremos hacer precisamente es despejar primero el volumen de celda. A la masa de la celda, por supuesto que lo que me dijiste vos recién es válido si conocieras el volumen de la celda, ¿estamos? Si ustedes conocieran el volumen de la celda y la densidad, por supuesto que pueden despejarlo de acá a la masa. Pero en este caso lo que yo quiero despejar es el volumen. Por lo tanto, primero tengo que calcular la masa. Acá, según lo que me están diciendo los chicos, exactamente. Veamos, exactamente como están diciendo ustedes. Si ustedes buscan la masa del hierro en la tabla periódica, es de 55,85 gramos. Esa masa le corresponde a un mol de átomos de hierro, que son los 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Pero ¿cuántos átomos de hierro tengo yo en la celda? En la celda yo tengo dos átomos de hierro, muy bien. Entonces, si esta cantidad de átomos le corresponden a 55,85 gramos, los dos átomos que yo tengo le van a corresponder a 1,85 por 10 a la menos 22 gramos. Fíjense que es, obviamente, para que ustedes vayan realizando los cálculos, muy inferior el valor de la masa de los dos átomos. Siempre tengan ese criterio cuando vayan resolviendo. Ahora sí, esta masa le corresponde a la masa de la celda. Entonces ahora sí puedo despejar el volumen de celda. Y como acá también parece una tontera lo que les voy a decir, pero se equivocan en este despeje. ¿Cómo despejarían de acá el volumen de celda? Si ustedes pasan el volumen de celda multiplicando hacia otro miembro de la igualdad, muy bien, el volumen de celda les va a quedar la masa de la celda sobre la densidad. Parece una tontera lo que estamos aclarando, pero se han visto errores de ese tipo. Masa de la celda, entonces, lo que acabamos de calcular sobre la densidad, también vayan verificando que las unidades les vayan cerrando. El resultado les queda 2,35 por 10 en la menos 23 centímetros cúbicos. Como corresponde, queda todo en centímetros cúbicos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió cómo calcular la masa de la celda? Perfecto. ¿Qué nos pide después el ejercicio? La longitud de la arista. La longitud de la arista, que será la arista de un cuerpo, siempre a qué va a estar relacionada la longitud de la arista. Al volumen de la celda. ¿Bien? Perfecto.
Entonces recuerden bien que sigue siendo el volumen de la celda. Volumen de la celda es igual a la arista al cubo. Para despejar la arista, simplemente raíz cúbica del volumen de celda que calculamos antes. Será la raíz cúbica de los 2,35 por 10 a la menos 23. Y como corresponde también, fíjense, centímetros cúbicos, arista, el resultado en centímetros. ¿Estamos? El radio atómico. ¿Cómo será el radio atómico para un átomo que cristaliza en una estructura centrada en el cuerpo? La formulita del radio atómico es esta que está acá, que como les digo, no se la tienen que saber, ¿vale? Para la parte práctica. ¿Qué tendríamos que hacer entonces simplemente acá? Despejar el radio. Será raíz de 3 por A sobre 4. El valor de la arista lo acabo de calcular. Antes, dividido 4, obtendré ese valor, que como corresponde también se encuentra en centímetros. ¿Bien? ¿Y qué nos queda por averiguar? El volumen ocupado por los átomos. ¿Cómo tendrá que ser ese volumen y con quién lo tendré que comparar? ¿Cómo tendrá que ser eso? Muy bien. El volumen ocupado por los átomos siempre tiene que ser menor al volumen de la celda. Muy bien. ¿Y qué precaución tengo que tener acá cuando calcule el volumen ocupado por los átomos? Primero que ahora, yo voy a tener ¿cuántos átomos en mi celda? Dos átomos en mi celda, ¿bien? Luego, el átomo es esférico. 4 tercios de pi por el radio al cubo. 2 por 4 tercios pi radio al cubo. ¿Estamos? Centímetros cúbicos. El radio, acuérdense que se eleva al cubo, centímetros cúbicos, queda todo en centímetros cúbicos. ¿Con quién tengo que comparar esto que acabo de calcular, que es el volumen ocupado por los átomos? Con el volumen de la celda. El volumen de la celda yo lo calculé antes, era lo primero que había calculado en el ejercicio. Entonces, esta cantidad que está acá, los 2,35 por 10 a la menos 23, corresponderán al 100%. El volumen ocupado por los átomos, ¿qué porcentaje? Y es 68%. Entonces tendrás que decirme cuál de los sólidos es más compacto, el hierro o el níquel. ¿Qué me dirían? ¿Cuál es más compacto, el hierro o el níquel? Muy bien, el níquel. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Fíjense que en el níquel hay un 74% de ocupación, en tanto que en el hierro es el 68% de ocupación. Exactamente. Esto es todo, chicos, lo que puede salir en el parcial sobre sólidos. Si hay cálculos de sólidos, son ejercicios exactamente como estos. Y les puedo asegurar que son exactamente como estos. Entonces, no los desperdicien. Vean los otros ejercicios que están en la guía. Intenten hacerlos. Si pueden hacerlos para mañana, uno o dos ejercicios mejor. Y me preguntan. Y de esta primera parte de sólidos, que es la parte teórica, sigan esos lineamientos que yo les dije y complementen con lo que tienen que haber visto en la parte teórica. Y de líquidos, lo mismo que estuvimos charlando. Todo relacionado a las fuerzas intermoleculares y concentrándose únicamente en la presión de vapor, en la viscosidad y en la tensión superficial. Y por supuesto que la presión de vapor está relacionada con la temperatura o punto de ebullición. ¿Estamos, chicos? Mañana entonces, fíjense qué rápido que fuimos, que mañana podríamos empezar con gases directamente. ¿Bien? ¿Fue muy rápido? ¿O alguien tiene alguna duda o algo? ¿Cómo estamos? Nos han quedado 43. Épico. Muy bien, perfecto. Genial. Genial, chicos. Bueno, me alegro entonces. Me preocupa que cada vez haya menos gente. Eso la verdad me preocupa un poco. Es más, y hay gente hay gente que yo veía en álgebra que no está ahora. Eso también me preocupa un poco. Claro, Tomás. O sea, era más compacto aquel que tenga mayor volumen de ocupación. Si hay mayor volumen de ocupación, está más restringido el movimiento. El diagnóstico, Juan, es la 2 y la 3 y no estoy seguro si de la uno también. Les averiguo y mañana les comento. No estoy seguro si es de la uno, 2 y 3. 2 y 3 seguro, de la 4 no. No es diagnóstico, Mariana, es una evaluación más. El diagnóstico ya lo hicieron unas semanas previas. Josefina, sí, envíame el ejercicio y al mail y lo vemos. No hay ningún problema. Mañana entonces les voy a comentar qué unidades entran, si entra la unidad uno o no entra la unidad uno
Y esta unidad 4 seguro que no entra. El parcial va a ser todo práctico teórico juntos y eso sí, es un parcial teórico práctico. No sé todavía si son 4 o 5 ejercicios ni cuánto tiempo, pero es un parcial teórico práctico, para que lo sepan. Bueno, chicos, entonces nos veremos mañana. Ahora voy a grabar, voy a compartir la clase, se la subo hoy mismo. Y bueno, traten de hacer esos ejercicios, cualquier cosa me preguntan. Nos vemos mañana de todos modos. ¿Estamos? Yo ahora les aviso las profe del teórico. Cuídense, chicos y chicas, y será hasta mañana. Que anden bien. Gracias a ustedes.